22:14 minutos, segundo bloque. Ayelén. Bueno, vamos a entrar en un tema delicado e importante que tiene que ver con donación de órganos y trasplantes. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que lo que provoca es la acumulación de mucosidad en los pulmones y también genera algunos problemas en el páncreas, el hígado y los intestinos, aunque en menor medida. Es una enfermedad que no tiene cura, que el tratamiento existente lo único que hace es mejorar las condiciones de vida del paciente y en su gran mayoría terminan a largo plazo necesitando un trasplante. Hoy en Cuestión de Fondo vamos a conocer las historias de 3 jóvenes entrerrianas que padecen la enfermedad y que en su cuerpo nos muestran cuán importante es la donación de órganos. Vamos a empezar hablando con Florencia Bruno, conociendo su historia, y con su mamá, Graciela Zaragoza. Ellas nos recibieron en su casa en Nogoyá el fin de semana, el sábado, y en una extensa entrevista nos contaron los padecimientos por la enfermedad y las expectativas que tienen de mejorar la vida de Florencia a raíz de un trasplante de órganos. Vamos a escuchar en esta primera parte esta historia de vida. Nació mi tercera hija y ahí nació con un hilio mecoñal. Estuvo en el San Roque 3 meses hasta que le dieron el primer alta. Ahí la atendía una pediatra, la doctora López, quien me dijo que había un nene en Santa Fe que había nacido con la misma característica de Lucre, que tenía fibrosis quística y que Lucre podía padecer lo mismo. Entonces vos ahí la llevaste a ella a Santa Fe. Le hicieron todos los estudios, me preguntó si tenía hermanas, le dije que sí, que estaban yendo a Santa Fe con el papá, porque no sabíamos si Lucre se iba a quedar internada o qué, y con solo verle las manos a Florencia, el doctor Meneghetti me dijo que era fibroquística. La vio a Luciana, que es mi hija del medio, y me dijo que no tenía nada. Florencia y Luciana, ¿cuántos años tenían en ese momento? Florencia tenía 6 y Luciana tenía 3. Es decir, que el diagnóstico te lo dan en Santa Fe, de las 3. Sí, en Santa Fe. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo siguió todo? Porque ¿era algo que conocías? ¿De qué se trataba la fibrosis quística? No, de tener 2 hijas sanas y una que estaba complicada de salud, pasé a tener 2 hijas con esta enfermedad. Bueno, fue todo nuevo para mí y tampoco tenía conocimiento de otros papás que tuvieran la misma enfermedad, así que fue todo un caos. Y bueno, y ella empezó con la medicación ahí de no tomar ni siquiera una aspirineta, empezar a tomar toda la medicación y hacerse las nebulizaciones de FQ también costó bastante. ¿Cómo llega Florencia a tener que estar en la lista o en la posible lista para un trasplante? Digamos, después que terminó el secundario, al finalizar el secundario, ella empezó a manifestar más su patología, digamos. Empezó con internaciones bastante seguidas y el doctor Meneghetti ahí la deriva a Favaloro. Y a partir de ahí en Favaloro, ¿cómo fue todo? Y bueno, le hicieron todos los estudios pretrasplante, la estamos llevando cada 2 o 3 meses, depende de lo que nos diga el médico, a Favaloro, para que la vea. Y bueno, y ahora ayer justamente me mandaron un mail que tiene que hacer una extracción de sangre para entrar en lista de espera. Florencia, contanos, vos me decías que no te acordás mucho de cómo empezó todo. No, cómo empezó exactamente no, pero sí más o menos cómo lo viví. ¿Cómo fue? ¿Te acordás que tuviste que cambiar muchas cosas, por ejemplo? Sí, eso sí, fue complicado, porque al no hacerme nada, a pasar a tener un tratamiento que lleva horas, fue como muy pesado. Era como capaz que yo podía dormir más, pero me tenía que levantar ahora, a partir de ahí,
más temprano para hacerme el tratamiento y todo. Cuando eras muy chiquita tal vez no te dabas cuenta, pero ahora, ¿cómo es vivir con la enfermedad? Y es agotador, porque es agotador. Y llega un punto en el que querés tirar todo al diablo y no hacerte nada, pero después como que te pone a pensar o tu familia agarra y te obliga. Y es como, no, lo tenés que hacer. Y tenés que aflojar y empezar otra vez a hacerte todo. ¿Y qué pasa por ejemplo, con tu hermanita más chica que tiene el mismo problema? Eh, ¿Cómo lo llevan entre las dos? ¿Se ayudan mutuamente? ¿Cómo es? En ese caso creo que ella es la que más me ayuda a mí, porque ella capaz que lo hace innato, lo que ella nació con el tratamiento y todo. Es como, vamos a comer y ella agarra las pastillas, las toma y enseguida me las está dando. ¿Cómo es? ¿De qué consta el tratamiento? Contanos, ¿por qué decís que es tan pesado? El tratamiento en sí consta de nebulizaciones y pastillas, pero también como que tenés que hacer gimnasia y todo eso, y es como que te lleva tiempo el ir a caminar o cosas así, capaz que estás podrido y no querés, pero lo tenés que hacer. Tenés vitaminas, tenés las enzimas pancreáticas y un montón de cosas más de antibióticos. ¿Cuántas pastillas tomás en el día, por ejemplo? Bueno, la otra vez me puse a contarla y eran como 30. 30 pastillas en total en un día. ¿Hace cuánto que estás estudiando? En el 2018 empecé agronomía. Pero este año, por ejemplo, lo tuve que dejar un poco y venirme acá a Nogoyá por mi bebé, que estuve embarazada y todo, así que tuve que dejarlo. Pero igual sigo estudiando y rindiendo libre. ¿Cómo fue el proceso del embarazo en conjunto con la enfermedad? ¿Cómo hiciste para sobrellevar las dos cosas? Y eso fue una de las cosas más complicadas que tuve, digamos, porque estaba re bien de peso cuando quedé embarazada y después mi peso fue bajando. No sé si por miedo o cosas así, y vomitar. Y era horrible porque yo tosía, vomitaba. Aparte tuve que dejar unas pastillas que me hacían muy bien, digamos, la parte respiratoria. Y eso fue como que lo empeoré un poco. Tuve un tiempo en el que estaba acá, estaba muy mal. Sí, me acuerdo que estaba en cama, no me levantaba. Y si me levantaba, era caminar de mi pieza a la cocina y ya me cansaba. Y bueno, mi familia agarró y fue como, no. Y me ayudó a salir adelante. Vino mi tío, insistió en que agarrara y empezara a caminar con él. Salí al patio de mi casa, hacía 2 vueltitas y ya me cansaba. Esto era después de haber tenido el bebé. Sí, después de haberlo tenido. Por suerte él nació sin nada. No sé si es portador o no, pero nació bien sin nada. ¿Y qué pensás en caso de llegar a tener que hacer un trasplante? ¿Cómo lo planteás? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ahora lo veo mejor porque en Favaloro me habló una psicóloga de allá de Favaloro y como que a mí me dijo de que después del trasplante no podía tener hijos por la medicación que se toma después del trasplante para que los pulmones no sean rechazados. Entonces fue como que siempre fue mi sueño ser mamá. Por eso me adelanté un poco también, un poco bastante. Y al cumplir ese sueño que yo tuve de ser mamá es como más liberal, digamos, eso de... ¿Te liberó eso del hecho de no poder tener hijos después de un trasplante? Exactamente, o sea, si ahora me tengo que hacer un trasplante y bueno, lo tendré que hacer. ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que padecen también la enfermedad y también a aquellos que no saben de qué se trata? Por ejemplo, a la hora de una donación, de hacer las donaciones de órganos, ¿qué mensaje le das vos al resto? Para los que no tienen ni idea y las demás personas que podrían donar, yo les recomiendo la verdad que donen porque una vez que vos ya no estás acá, tu cuerpo queda y hay alguien más que necesita de tus órganos. Y poder agarrar y salvar a esa persona y estar viviendo también a través de ella. Ahí estaba la historia de Florencia. Es la primer paciente con fibrosis quística en Entre Ríos en tener un bebé.
y está esperando con toda su juventud y con todas sus ganas de vivir por ese trasplante que le ayude a ver crecer a su bebé. Tenemos una segunda historia que tiene que ver también con la fibrosis quística y cuya protagonista es Fátima Eince. Ella logró llegar al trasplante y nos cuenta cómo le cambió la vida. Tengo 33 años, me trasplanté a los 28 en Fundación Favaloro, esto fue en el año 2014. ¿Cómo te cambió la vida a partir del trasplante, habiendo vivido tantos años con la enfermedad? Muchísimo, 380 grados. Si bien uno tiene que adherirse a un tratamiento, seguir el tratamiento en realidad, cambia muchísimo y es mucho más liviano y podés tener una libertad increíble porque ya no utilizas el oxígeno. ¿Qué cosas no podías hacer antes del trasplante y qué cosas sí pudiste hacer después? Correr, bailar, salir a caminar, comer, porque si comía mucho, la panza me apretaba el diafragma y me impedía respirar, así que muchas veces era comer o respirar. Y bueno, las cosas sencillas como bañarnos, por ejemplo, solos, también me costaba porque era muy dependiente del oxígeno. Es decir que el trasplante te cambia la vida absolutamente por completo. Por completo, te da libertad, te da sueños, te da esperanzas y muchísimas metas por concretar. Decidiste organizar, fundar una asociación. Contanos de qué se trata, cómo fue este proyecto. Fue para nuclear a los pacientes entrerrianos con fibrosis quística. Tenemos 41 en la actualidad, 7 que van a trasplante bipulmonar y nosotros lo que hacemos es acompañarlos a ellos y a sus familias, les damos una cobertura legal con un abogado que los asesora y acompaña en todos los trámites con las obras sociales y bueno, vamos ayudando en la medida de que nosotros podemos y bueno, las familias también nos permiten estar cerca, perdón. En el medio de todo esto nombraste concientización. ¿Sentís que ha cambiado en estos años, que ha mejorado un poco el tema de la concientización? Hace poco se promulgó la ley Justina también, que cambió un poco el tema de la donación. La verdad que se ha avanzado muchísimo en estos años. Agradecer muchísimo a Cucayer de Entre Ríos, que trabaja arduamente para procurar vida, pero hay que seguir hablando de donación porque todavía están esos mitos y esos miedos que la gente tiene con respecto a la donación y muchas veces, y ahora que se promulgó la ley, que realmente ha cambiado, es un antes y un después para los que esperan, hay muchos que todavía están pensando en esa negativa, ¿no? Y yo les digo y les propongo conocer a un paciente trasplantado, el antes y el después, y seguramente van a cambiar de opinión y van a decir sí a la donación. Ahí estaba la historia de Fátima y ella es Quimei Rivero, tiene 22 años, es oriunda de Santa Elena y está en este momento internada en la Fundación Favaloro en grave estado porque necesita un retrasplante bipulmonar, porque accedió a el trasplante que esperaba, pero su cuerpo está en un rechazo crónico de esos órganos donados y hoy está en lista de espera casi al punto de la emergencia nacional en espera de su retrasplante bipulmonar. Otra de las historias de la provincia de Entre Ríos que nos hablan de la importancia de la donación de órganos. Bien, gracias, Aye. Juan, vamos rápidamente con lo que pasó en la causa narco-municipio, narco-avioneta. Exactamente, 2 audiencias hubo esta semana, teniendo en cuenta que retomarán recién el 15 de octubre las audiencias en el Tribunal Oral Federal, producto de los 2 feriados y de una suspensión sin mayores explicaciones que está de la audiencia programada para el martes próximo. El lunes declaró el sargento retirado de la Policía Federal Argentina, Carlos Frías. Él fue el perito desgrabador quien no solo desgrabó y transcribió todas las escuchas de la causa, sino que las clasificó, las interpretó, y eso le dio la importancia de las 6 horas que declaró frente al Tribunal Oral. No es algo usual, digamos. No es para nada algo usual. 6 horas respondiendo los interrogantes de, obviamente, los abogados defensores que buscaron encontrarle fisuras al testimonio. ¿Y cuánto de fisura tuvo? No, la verdad que, si bien fue un poco desordenado en la cuestión cronológica, lógicamente, el testimonio fue completamente sólido y vino a respaldar lo que vinieron diciendo los anteriores agentes de la Policía Federal.
Frías se retiró como gota que rebalsó el vaso gracias a una amenaza de muerte que sufrió en el marco de esta causa. Él cree que tiene que ver con esta causa. Fue una amenaza de muerte mediante un mensaje de texto. Él se retiró de la Policía Federal, dicen que por este tema, como gota que rebalsó el vaso. Decíamos que fue un testimonio sólido. Vamos a repasar algunas de las placas de las cosas más importantes que dijo Frías respecto a la causa. Bueno, Celis manejaba por completo la unidad municipal número 2, algo que Lo que venimos diciendo hace tiempo. El año pasado, sí. Lo ratifica ante el Tribunal Oral Federal, a pesar de que después Cristian Silva, después lo vamos a ver, niega este manejo, pero efectivamente Frías, que escuchó absolutamente todas las conversaciones que hay en la causa, lo ratifica. Eran muy allegados con Griselda Bordeira, dice Frías respecto a Daniel Tavi Celis. Habla del pedido de Celis para disponer de camiones sin GPS, en su momento a Hernán Rivero. Bordeira dijo que Celis estuvo en ese lugar por una cuestión de drogas y no por un robo. ¿Saben de qué está hablando? Del robo a la estancia El Retiro. Claro. ¿Sí? La semana pasada. Exactamente. Pasamos a la siguiente placa. Cuando vimos las actuaciones encontramos que se trataba de un carro de Airaldi. Este es el allanamiento que hubo en la casilla cerca de la fiesta de disfraces 2015, donde se secuestró marihuana, que estaba en un tráiler de Airaldi. ¿Quién es Airaldi? El pariente de los Tulián, que son los propietarios del campo El Retiro que robó Celis. Celis entiende que Airaldi lo vendió y por eso lo detuvieron. En una oportunidad salieron panfletos con la cara de Barisco y Celis. Bordeira lo llamó a Barisco diciéndole que ya había levantado los panfletos y que estaba todo limpio. Bien. Eso dijo Frías. Antes de quedar preso, el Tavi fue en una oportunidad a la casa de su hermano Titi y le dijo que estaban llevando al jefe. ¿Qué interpretó Frías? Que pensamos que se refería al intendente, a pesar de que no lo pudieron comprobar mediante otra escucha. Pasamos a la siguiente. Segunda causa, respecto al narcomunicipio. Tenemos un audio que hablaba del ingreso de 50.000 pesos por mes. Celi decía que esa plata se la llevaría a un tal González. Comenzamos a intervenir los teléfonos, escuchamos a Alan Viola que le llevaba dinero a Luciana Lemos. Ese dinero venía de la municipalidad. Primero, Viola le llevaba el dinero. Después, en ese acuerdo que Fernanda Brundes Ayala en un diálogo con Celis le dice, por fin arreglé con el intendente. Bueno, ¿cuál es el arreglo que dice la investigación? 50.000 pesos por mes, pero el problema es que se lo daban a cuentagotas y eso hacía enojar al líder narco. Lemos además hacía otras cosas para Celis, hacía todo lo que él le pedía, sacaba fotos a la mercadería, la controlaba, la distribuía y presionaba en la municipalidad para que le den la plata. ¿Sí? Eso dijo Frías ante el Tribunal Oral Federal. No sé si hay una placa más respecto, sí. Hernández con Celis. Hablaban de plata que se debía de la campaña y de la fiesta del mate. Además, Hernández aparece como un adquiriente, bueno, en el cuaderno famoso de Luciana Lemos. Celis le mandaba a Lemos para ver a Pablo Hernández, pero era Viola quien le entregaba el dinero a Lemos. Esa plata era la que le debían al Tavi y él digitaba a quién se la entregaba, si a Lemos o a Brundes Ayala, recordemos, ambas parejas de Daniel Tavi Celis, o a otra persona de su familia. El problema era, como decíamos recién, que no le daba todo junto, sino que le daba por goteo y le decía que tenía hijos para que manipule un poco la situación. Al otro día hablaron 3 testigos de la Policía Federal, entre otros el comisario Ceballos, que reemplazó a Chanenco, que sorprendió el poco nivel de detalle y la poca memoria que tuvo respecto a la causa más importante que tenía su jurisdicción a nivel Paraná. Eso la verdad que causó sorpresa, pero no fue lo más importante. De hecho, la verdad que los 3 testimonios de los oficiales de la Policía Federal no aportaron mucho más de lo que venían aportando. Lo que sí fue importante fue la ampliación de la declaración indagatoria de Cristian Silva. ¿Sí? Ese que vemos ahí, el hombre que está con la cabeza agacha, exactamente ese. Silva pretendió aclarar algunas cosas. Muy cercano a Tavi Celis. Muy cercano a Tavi Celis, lugarteniente de Tavi Celis. Enojó mucho a los abogados defensores, que no al de Silva, que es la Ferrier, sino a todos los otros. La improvisación de la declaración indagatoria. Me decían en off los abogados que le marcó la cancha. Reconoció, por ejemplo, las voces de las escuchas. Entonces, ¿qué dijeron los abogados? Ahora yo no puedo negar que la voz de Celis, por ejemplo... No es que se les marcó la cancha, es como que se les salió de escena. Se les salió de la estrategia común. La cara de los abogados. Están muy acostumbrados los muchachos a, digamos, a encorsetar todo. La cara de los abogados fue realmente reveladora. ¿Qué dijo, entre otras cosas, Silva en la declaración indagatoria? Que Celia aportó vehículos y mucho dinero en forma diaria para la campaña 2015 de Sergio Barisco. Se utilizaron autos para llevar a gente a votar. Lo que hicimos este año con las elecciones, bueno,
Eso, dijeron que desde el movimiento vecinalista del oeste aportaron arriba de 50 vehículos, entre ellos los de Celis y los de Silva. En esa campaña se trabajó mucho, dijo Silva. Había aportes de todo tipo, mucha mano de obra. Celis aportaba mucho dinero desde su negocio. ¿Qué es el negocio? La verdulería, el por mayor y la carnicería que tienen en el domicilio de Celis. Domicilio en el cual también está el movimiento vecinalista del oeste. Todo allí. Comprábamos pintura, afiches, no tengo idea de la magnitud del dinero, pero era un gasto diario que se hizo durante 1 año y medio aproximadamente. Acá yo pongo un punto. ¿Qué campaña dura 1 año y medio? Esa es la pregunta que nosotros nos hicimos cuando dijo que aportaban para la campaña, pero que a la vez aportó durante 1 año y medio. El que estaba muy cerca del movimiento vecinalista del oeste era el concejal Gainza y también Hernández. Participaban de todas las actividades. El movimiento existía antes de la campaña, pero no sabe hace cuánto. En un primer momento trabajamos para Barisco y luego de que Barisco ganó la intendencia, trabajamos para el balotaje presidencial. Los abogados del intendente que preguntaban, tanto Pagliotto como Cuyen, primero si existía desde cuándo el movimiento vecinalista del oeste y también si trabajó para otro partido. Y él dijo, yo no tengo conocimiento si trabajó para la campaña de otro partido. Hubo rumores respecto a acuerdos con Blanco Osuna, pero que nunca llegaron a buen puerto. Y lo que dijo claramente es que el movimiento vecinalista del oeste tenía una inclinación hacia Sergio Barisco en cuanto a las cuestiones políticas. En algún momento, decíamos, aparecían rumores de lo de Blanca Osuna, pero no fue más que eso. Había un colectivo, el famoso colectivo que durante un tiempo lo negaron, bueno, dijo, Colectivo ploteado. había un colectivo con el ploteo de Sergio Barisco del movimiento vecinalista del oeste. ¿Qué dijo Silva? Que era de un particular que no militaba en el movimiento vecinalista del oeste, pero que lo tenían a disposición. Creo que el apellido era propietario Verón, pero no se usó porque era muy grande, dijo Silva en la indagatoria, en la ampliación de la indagatoria. Celi no manejaba la unidad número 2. A nosotros, sin embargo, a nosotros la unidad nos servía para ayudar a la gente del barrio con asfalto y otras cosas, dijo Silva. Una pregunta, y esta pregunta yo la pongo acá para que quede, porque en realidad no sabemos bien cuál es el objetivo. Celi le dijo a sus abogados, Leopoldo Capa, que haga esta pregunta. ¿Usted puede asegurar que Celi vendía en el mayorista azúcar? Silva respondió que sí, entre otras mercaderías. Insisto, la pongo, no entendemos bien por qué, porque seguramente... No, a mí lo que me sorprendió mucho de Silva cuando él se victimiza diciendo yo vendía cosas para sobrevivir, vendía zapatos, sí, zapatos. Vendía, o sea, como que veía cómo podía... Un mal negocio. Claro, yo me acordé, o sea, cómo hace este hombre para que en el 2015... Cuando se lo detuvo cuando iba manejando un Volkswagen Sirocco valuado en $30.000, digamos, ¿no? Que estaba a nombre de él. O sea, y cómo, pobre. Pero aparte el negocio ese, vendía zapatos, lo pobre. compró, el material que compró 800.000 pesos a un empresario enfermo, a 400.000 pesos a un empresario enfermo que después se lo quiso vender a Bordeira a 800.000 pesos en 8 cuotas de 100.000 para que lo venda en ferias. Está. Bueno. ¿Hasta acá llegamos con esto? Hasta acá llegamos con esto. ¿Qué te dijo la familia de Musurana, de Juan Ignacio Musurana, el principal agresor de Sergio Barisco? Que viven en el Lomas del Mirador 1. Los 3 agresores viven en el Lomas del Mirador 1. Musurana vive al lado de Gauna, de Julieta Gauna, que es la otra imputada. Bien pegado en el Lomas del Mirador 1. ¿Qué nos dijeron la familia? Ahí estamos viendo a Musurana. Primero que estaban consternados, yo hablé con uno de los hermanos del acusado, los padres están muy preocupados, tienen más arriba de 60 años, la verdad que no saben bien cómo hacer, qué fue lo que pasó. Lo que sí me dicen es lo siguiente: Musurana, Gauna, Godoy formaban parte de una agrupación que militó para las campañas 2015-2019 de Sergio Barisco. A ellos le prometieron alrededor de a más de 15 personas que lo iban a contratar. ¿Qué me decían respecto a Musurana? Bueno, él, a diferencia de otros que se fueron yendo a la agrupación ante las promesas incumplidas, Musurana bancó la parada hasta el final. Y lo que me dicen también es que Musurana estaba muy desesperado porque tiene una hija chica y no tiene trabajo. Y Barisco le había prometido, gracias al trabajo que habían hecho en la campaña, y Barisco no le cumplió. Es algo que no justifica para nada la agresión desde ya, pero sí la contextualiza para comprender un poco cómo fue la motivación que llevó a Musurana, a Godoy y a Gauna. Que habían estado con Barisco a las horas de la mañana, ¿no? A la 1 del mediodía. Hoy nos lo confirmó Claudia Acevedo en declaraciones radiales. A la 1 del mediodía habían hablado, no habían llegado a un acuerdo. Barisco le explicó que él no podía contratar a gente ahora porque estaba en el periodo de transición. No fue una respuesta que ellos acataron ni le entendieron como loable. Por eso lo fueron a buscar a calle Pellegrini y pasó lo que ya se hizo
tomó estado público a través de los videos que se viralizaron. Bien, última pausa y después prepárese para escuchar el testimonio revelador de la hija de un jefe narco que habla por primera vez y cuenta historias que se van a conmover y sorprender. Pausa.